Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que sinceramente ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y es que vamos a desentrañar el secreto bomba de la boda de Atay y Serenay que nadie te contó. Sí, han oído bien, bomba. Porque si pensaban que lo sabían todo sobre la unión de estas dos estrellas, prepárense, porque vamos a sumergirnos en los detalles menos conocidos, las especulaciones más jugosas y quizás, la verdad que ha estado oculta a plena luz del día. Ya saben cómo funciona esto por aquí, nos encanta traerles las noticias más frescas y los chismes más interesantes del panorama de las celebridades, y cuando se trata de parejas tan queridas y mediáticas como Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, la expectación es máxima. Así que antes de que nos metamos de lleno en este misterio nupcial, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y si quieren estar al día de todo, activen también la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a ello. La boda de Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya fue, sin duda alguna, uno de los eventos más esperados y comentados del año. Dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá, unidos en matrimonio. Una pareja de ensueño para muchos de sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes celebridades, la información que trasciende a los medios muchas veces es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a intentar perforar esa capa superficial para descubrir qué esconde realmente esta celebración. ¿Recuerdan la noticia? Se casaron en una ceremonia íntima, en un lugar idílico, con amigos y familiares cercanos. Las fotos que salieron a la luz eran preciosas, llenas de amor y felicidad. Pero fue todo tan sencillo como parecía. Lo que pocos saben o prefieren no comentar es la exclusividad con la que se manejó todo. No estamos hablando solo de una boda privada, sino de una operación de discreción casi militar. ¿Por qué tanto afán por mantenerlo en secreto? Fuentes cercanas que prefieren mantenerse en el anonimato sugieren que hubo una poderosa razón. Un acuerdo de confidencialidad sumamente estricto con los invitados. Imaginen la presión, saber que algo tan personal y significativo solo puede ser compartido bajo un juramento de silencio. Y no solo eso, sino que se rumorea que se llegaron a ofrecer sumas considerables a ciertos medios y fotógrafos para que no publicaran nada hasta que la pareja diera luz verde. Un movimiento estratégico para controlar la narrativa y presentar su unión al mundo en sus propios términos. Pero el verdadero secreto bomba, el que nadie ha querido soltar, podría estar relacionado con los detalles financieros y logísticos de la boda. Aunque se presentó como un evento sencillo, los murmullos apuntan a que Atay y Serenay invirtieron una suma considerable de dinero no solo en la organización en sí, sino en medidas de seguridad y privacidad. Se habla de que el lugar elegido, una villa privada en la costa, fue alquilado exclusivamente por varios días, no solo para la ceremonia, sino para asegurar que nadie ajeno pudiera acercarse. Y las medidas de seguridad no se limitaron a barreras físicas, se dice que se implementaron protocolos de vigilancia avanzada, incluso drones para monitorear el perímetro. Todo para garantizar esa privacidad tan anhelada. Y aquí es donde entra otro punto que ha generado mucho debate, la gestión de la información. Se especula que la pareja contrató a un equipo de relaciones públicas especializado en crisis y gestión de imagen, con la tarea específica de filtrar detalles de forma controlada y, sobre todo, de evitar la filtración de información no deseada. Esto explicaría por qué, a pesar de ser una boda de dos figuras tan públicas, la cantidad de información que escapó fue mínima, y la que salió, cuidadosamente seleccionada. El objetivo era crear una imagen de unidad, amor y sencillez, pero detrás de esa aparente espontaneidad, existió una planificación meticulosa para controlar cada aspecto. Pero vayamos un poco más allá, a los rumores que son un poco más difíciles de verificar, pero que circulan con insistencia en ciertos círculos. Algunos sugieren que la fecha elegida para la boda no fue casual. Se rumorea que hubo una conexión estratégica con el lanzamiento de futuros proyectos profesionales de ambos. Al unir sus vidas en un momento de máxima expectación, podrían estar generando un aura de estabilidad y madurez que beneficiaría sus carreras individuales y quizás futuras colaboraciones. Es un juego de poder mediático, ¿entienden? Crear una imagen pública impecable que trascienda las pantallas y los escenarios. Otro secreto que se susurra, y este es más personal, tiene que ver con la familia. Aunque se presentó como una unión de dos almas gemelas, la realidad es que las familias de ambos tienen personalidades y expectativas muy distintas.
La familia de Atai, conocida por ser más reservada y discreta, habría puesto ciertas condiciones para la celebración. Por otro lado, la familia de Seriney, quizás más abierta y tradicional en ciertos aspectos, habría tenido sus propias ideas. El secreto bomba podría ser la compleja negociación y los acuerdos alcanzados entre ambas familias para asegurar que la boda se llevara a cabo de una manera que satisficiera a todos, o al menos, que evitara conflictos mayores. Imaginen las cenas familiares, las conversaciones delicadas, los compromisos tácitos. Y no podemos olvidar el aspecto económico, aunque no se hable de él directamente. Se estima que una boda de este calibre, con las medidas de seguridad y exclusividad que implicó, podría haber superado fácilmente las cifras estratosféricas. Si bien los medios presentaron cifras modestas para el estándar de las celebridades, la realidad podría ser muy distinta. La inversión en privacidad, seguridad y el control absoluto de la imagen son costos que no siempre se publican. Y hablando de dinero, también se rumorea que hubo un acuerdo prenupcial bastante detallado, algo común entre figuras de su nivel, pero los detalles de este acuerdo, y que implicaba para el futuro de sus patrimonios, sigue siendo un misterio total. ¿Pero por qué tanto empeño en ocultar estos detalles? La respuesta es simple: imagen pública. En un mundo donde la opinión pública puede catapultar o hundir una carrera, mantener una imagen de perfección, discreción y control es fundamental. Atai y Seriney son conscientes de ello. No quieren que su boda se vea envuelta en polémicas o escándalos. Quieren que se les recuerde como una pareja que se ama profundamente y que ha iniciado su vida juntos de una manera hermosa y privada. El secreto bomba no es algo negativo, sino más bien la evidencia de una estrategia muy bien pensada para proteger su privacidad y su imagen pública. Otro detalle intrigante que ha pasado desapercibido es la posible participación de terceros en la organización. Se habla de que además de un equipo de relaciones públicas, hubo consultores de eventos especializados en bodas de alto perfil, quienes se encargaron de coordinar todos los aspectos logísticos y de seguridad, garantizando la máxima discreción. Estos profesionales suelen trabajar bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, lo que explicaría la falta de detalles en los medios. Además, no olvidemos que Atai Ulusoy es un actor que ha cultivado un aura de misterio y distancia con los medios. Su participación en redes sociales es limitada, y su vida privada, muy protegida. Seriney Sarkaya, aunque más activa en plataformas digitales, también ha sabido mantener un equilibrio entre su vida pública y personal. Esta unión, por tanto, no solo era la de dos estrellas, sino la de dos personalidades que valoran profundamente su intimidad. El hecho de que hayan logrado mantener tantos aspectos de su boda en secreto habla de su determinación y de la eficacia de las personas que los rodean. Y si nos ponemos más especulativos, algunos hasta sugieren que la misma luna de miel fue planeada para ser un verdadero enigma. Se rumorea que no fue un viaje a un destino exótico y conocido, sino a un lugar remoto y privado, quizás una isla deshabitada o una mansión privada en un país poco turístico, para evitar ser detectados por los paparazzi. El objetivo era desconectar completamente del mundo y disfrutar de su nueva vida de casados sin la presión de las cámaras. En resumen, lo que se presentó al público como una boda íntima y romántica, escondía detrás una operación maestra de control de imagen, seguridad extrema, negociaciones familiares complejas y una inversión considerable para garantizar la privacidad absoluta. El secreto bomba de la boda de Atai y Seriney no es un escándalo, sino la demostración de lo lejos que dos estrellas de su calibre pueden llegar para proteger su intimidad y proyectar la imagen deseada. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, lo que vemos en la superficie rara vez cuenta toda la historia. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro profundo buceo en el misterio de la boda de Atai Ulusoy y Seriney Sarkaya. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar estos detalles. Hemos explorado las razones detrás de la discreción extrema, las posibles estrategias de gestión de imagen y los murmullos que rodean esta unión. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y trayéndoles este tipo de contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta información? ¿Les sorprendió? ¿Creen que hay algo más que no hemos mencionado? Déjenme todos sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un gran like a este vídeo.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.